Voy con más información. David Saucedo, especialista en temas de seguridad, como siempre. Muchas gracias por tu tiempo, lo valoramos mucho. ¿Qué significa la detención de este líder de los Salazar en la carretera para Sonora, uno de los líderes sectoriales, me decía otro especialista? ¿Qué información tienes tú? ¿Cuál es el impacto de esto, David? Bienvenido. ¿Qué tal, Luis Alberto? ¿Cómo estás? Quiero saludarte. En efecto, se trata de un golpe fuerte a la estructura de los chapitos del cartel de Sinaloa. El líder criminal parece que fue detenido de manera muy casual, incidental, debido a un operativo carretero, de acuerdo con el propio boletín que emitió el gobierno federal. Parece que fue algo realmente no planeado, no fue un operativo de justicia como tal, fue un retén derivado de algunos operativos viales que estaban realizando por ahí elementos de la Guardia Nacional. El líder criminal llevaba un vehículo, portaba armas, salían identificaciones falsas. Sin embargo, al momento de verificar sus datos en la plataforma México, se encontraron integrante organizado que estaba siendo buscado por el gobierno federal. En efecto, en la estructura del cártel de Sinaloa ocupó un lugar prominente en esta región. Como tú sabes, la zona de Sonora, la zona de Arizona se ha convertido en un corredor para el tráfico de fentanilo. Eh, Significa en efecto un buen golpe, insisto, de manera muy accidental por parte de la Guardia Nacional, pero bueno, también la suerte cuenta en este tipo de situaciones. ¿Qué impacto tendrá en el trasiego de drogas? Lamentablemente me pesa decir que será algo reducido porque son estructuras criminales, es decir, aunque en este caso en particular se elimina, se saca de la circulación a un integrante de los Salazar, sigue el segundo al mando en la pirámide, que seguramente retomará las actividades de trasiego de drogas y no impactará propiamente en los embarques de drogas hacia los Estados Unidos. Estoy hablando con David Saucedo. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, es gratis a cualquier hora del día. Active la campanita y listo como YouTube. A ver, pero fue casual, ciertamente, tal vez no operativo, pero imagínate, siempre nos quejamos. Y si lo hubieran dejado ir, ¿no? Lo dejaron ir, No, no los detienen. Es decir, por lo menos hay un mérito ahí en la autoridad en eso, ¿o David? No sé. ¿Cómo lo ves? por supuesto que sí, porque sí coincido con tu apreciación. Sí fue algo accidental, sin embargo, habla bien de los elementos de la Guardia Nacional que estaban apostados en esta zona, nos indica que la rotación de mandos sí está funcionando. Al parecer, el mando de la Guardia Nacional en esta zona no cuenta con un vínculo estructural, una relación orgánica con los Salazar. Esta es una buena noticia, estamos acostumbrados justamente a lo que tú señalas, de que los elementos de la Policía Estatal o de los elementos federales construyen un anillo de protección en torno a estos jefes criminales. Afortunadamente parece que en estos momentos no es el caso en esta región de Sonora. Seguiría con esto, dices, por ejemplo? Porque, bueno, o ¿cuál es la dimensión de este cártel? ¿Cómo opera aquí en Sonora? Mira, ahí en específico hay una disputa por el control de la región, como tú lo sabes, entre el cártel de Caborca y la facción de los Chapitos. Se ha mencionado mucho que quizá Caro Quintero tenía una buena relación con otro segmento del cártel de Sinaloa y estaba en ruta de colisión con los Chapitos. No sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo al interior del cártel. Luego de la captura de Rafael Caro Quintero, es de suponer que si el gobierno federal avanza en la judicialización y en el juicio en contra de Víctor Manuel Ibarra, quizá con estos esquemas de delación premiada que tiene el gobierno federal, quizá arroje información valiosa con respecto a la estructura de los Salazar. No tenemos información con respecto a que el gobierno federal, el gobierno de los Estados Unidos haya solicitado la captura con fines de extradición. Seguramente la DEA en estos momentos de manera apresurada estará armando el expediente con el objeto de frenar el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos, debido a que el personaje en cuestión fundamentalmente se dedicaba a ese tipo de tráfico de drogas, es decir, de fentanilo hacia el estado de Arizona. ¿Significa que inició o va a iniciar un desmantelamiento contra ellos o cómo ves esta situación? Depende de la estrategia jurídica que sigan los abogados de Víctor Manuel Ibarra y de la estrategia que lleve el gobierno federal en colaboración con las autoridades de los Estados Unidos. Por el nivel que tiene este personaje en la estructura criminal, seguramente se dará una colaboración binacional para generar un juicio que les permita obtener información de la estructura de trasiego de drogas hacia los Estados Unidos de fentanilo, pero será muy difícil saber en los próximos días hasta que finalmente sea sujeto a proceso. Me parece que lo más conveniente para el gobierno mexicano
es conceder la extradición en su caso de este personaje para que en los Estados Unidos se pueda avanzar de manera más decidida. Como tú sabes, la justicia mexicana es muy lenta y más en estos casos. Bien, ellos entonces sí son una organización de mucho peso en la operatividad del trasiego de drogas, por lo que comentas. Sí, por supuesto, incluso hay presencia de los Salazar en otras regiones del país, no solo en el noreste. Tenemos, cuando menos en el estado de Guanajuato y de Querétaro, se ha identificado a células de los Salazar operando en estas regiones. Quizá son células mercenarias que están apoyando al cártel de Sinaloa en su guerra contra el cártel Jalisco, aunque algunos tenemos la percepción de que quizá no están realizando labores de sicariato, sino que también están trabajando en estas regiones del país en temas de narcotráfico directamente y la generación de un mercado local de narcomenudeo en estas regiones del Bajío. Gracias, David, te agradezco mucho como siempre. Te mando un abrazo, Gracias, estamos en Luis. contacto. Buenos Un días. abrazo. Buenos días, sin duda, porque siempre nos quejamos, ¿no? De que las autoridades lo dejan ir, es que no hacen nada. Fue de chiripa. Digo, el debate siempre, ¿no? A ver si le vas a ver situaciones a algo, a hechos que, pues por lo menos lo reportó y la autoridad, y me llama la atención lo que se está moviendo. La lucha contra el fentanilo está muy fuerte en Estados Unidos. La imagen de México también está muy fuerte y desgastada por lo que no se hace contra los grupos delincuenciales que hacen lo que quieren. Veremos si esto es, como había dicho también David Saucedo, una estrategia silenciosa del gobierno del presidente de ir atacando a la delincuencia organizada con estos golpes y otros que vendrían. Escuchamos, Luis Carlos. Luis Alberto, buen día también a todos los oyentes. Pues es una captura relevante en su justa dimensión, porque hay que mencionar que este señor, Víctor Manuel Ibarra, el Vaquero, pues era uno de los varios líderes sectoriales de el cártel de Sinaloa, en concreto de los Salazar, sobre todo en la capital del estado. Se trata de una captura de un sujeto que controlaba un sector y que venía adquiriendo confianza para la organización criminal, que ya le daban oportunidad de desplazarse o trasladarse a otros puntos como Bacum o Guaymas. Sin embargo, pues no es desde luego el líder de la organización criminal. Encima están los Salazar y todavía otro grupo de sicarios, otro grupo también de líderes de células, pues como repito, en el caso de el Vaquero, este se desempeñaba principalmente en la zona norte de Hermosillo, pues está sectorizada la ciudad y se dedican a la cuestión desde el narcomenudeo, los levantones, ejecuciones y homicidios. Desde luego que se trata de una de las personas que venía incidiendo en la violencia que se registra en el estado de Sonora, concretamente en Hermosillo. No es el jefe principal, entonces es uno de los jefes de un sector. Así es, y venía creciendo por las últimas capturas también que ha habido de miembros de esa organización. Pues hay que recordar que hace apenas unos días también se detuvo a un sujeto apodado el Shakira, que era señalado de pertenecer a esta organización y de participar en la desaparición forzada de personas por parte de particulares. Entonces, en el caso de Víctor Ibarra, el Vaquero, venía realizando una serie de presencias violentas, sobre todo en Hermosillo, en San Pedro del Saucillo, en el poblado Miguel Alemán, y ya se desplazaba hacia Guaymas, cubriendo esos huecos que han ido dejando otras personas que son relevadas en la organización criminal. ¿Cuál es la importancia o cómo operan el cártel aquí en Sonora? Bueno, Luis Carlos, por ejemplo, es una célula, como dices, derivada del cártel de Sinaloa y ellos trabajan así con todo el trasiego de la droga. ¿Qué tipo de sí, droga, por ejemplo? hay que mencionar que en Sonora se tienen detectada la participación de por lo menos 4 cárteles importantes, divididos en aproximadamente 8 células, varias de ellas del cártel de Sinaloa y otras del cártel de Caborca. Pero también interactúa el cártel Beltrán Leiva y una pequeña facción del cártel Jalisco Nueva Generación. Se habla de que del cártel de Sinaloa hay una división marcada entre el grupo de los menores o los chapitos y el Mayo Zambada, y los otros 3 grupos criminales de importancia, Caborca, Beltrán Leiva y Jalisco, estarían aliados precisamente en contra de estos 2 grupos de Sinaloa, y es lo que ha ocasionado la violencia. Incluso los Salazar están en medio del sándwich porque han servido
tanto a la gente que es heredera de Chapo Guzmán como al Mayo Zambada, y contra ellos también se han registrado algunos atentados. Sin embargo, como podemos ver, se mueven con impunidad en el estado de Sonora. La captura del vaquero finalmente fue por una autoridad federal. Cómo circulaba en una camioneta sin placas o sin una placa, con vidrios polarizados, una camioneta, como dicen, placosa. Iba solamente acompañado de un individuo, no iba escoltado por otras unidades, lo que habla acerca del tamaño de esta persona, que era no propiamente un capo de las drogas, y también, entre otras circunstancias, el tipo de armamento que portaban sí es de relevancia. Era una pistola escuadra calibre 40, una Glock 9 milímetros, y llevaban un fusil M4, de estos que son derivados de la R-15 y que son de los principales instrumentos bélicos que utiliza el ejército de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí podemos decir que es una persona muy violenta, pero no un líder definitivo de los que pueden hacer mella el hecho de que lo hayan capturado a una organización criminal como la de los Salazar. ¿Qué seguiría en esto? ¿Qué ves que pueda venir? Pues seguramente ocupar ese espacio, ¿no? Como decíamos, vienen de alguna manera relevándose, y hay muchas personas que incluso en Sonora está este fenómeno de las páginas de redes sociales que conforman mismos ciudadanos y hasta presuntos miembros de la delincuencia organizada, donde se exhiben los unos a otros. Creo que es algo que le avisa o alerta a las autoridades de lo que está pasando, y podemos encontrar varios portales donde incluso hacen sus propios carteles o pósters mostrando las fotos de los rivales, y ahí se habla de que lo que me preguntabas hace rato, cómo están divididos. Bueno, el cártel de los Salazar, sobre todo en Hermosillo, está sectorizado por la zona norte, la zona sur, la zona oriente, la zona poniente, y ahí se dedican a sus diversas actividades, y hay un líder en cada una de esas áreas. Seguramente alguno de los que están en algún sector será movido a la zona norte, y ese lugar será ocupado por algunos de quienes vienen escalando en la organización, ¿no? Que son mucha gente, y sobre todo familiares, algunos de ellos hijos del muñeco Alfredo Salazar, Jesús Alfredo Salazar Ramírez, que actualmente está preso en el Altiplano a la espera de ser extraditado, y algunos otros también familiares de Crispín y de Adán Salazar Zamorano. ¿Es un desmantelamiento? ¿Es una lucha contra este cártel? ¿Crees tú? No, yo creo que fue una acción fortuita. Fue fortuito. A ver, que... tengo que hacer un corte, Luis Carlos. ¿Me Sí, permites? claro. Vuelvo contigo. Volvemos con más información. Estoy hablando con Luis Carlos Sainz, periodista, escritor, estudioso del derecho penal y especialista en estos temas de delincuencia organizada, sobre la detención de uno de los líderes de sectores del cártel de los Salazar. Te decía, ¿esto significa que los están desmantelando, que viene un desmantelamiento, o no dices fue una causa fortuita? Es decir, pues la autoridad por lo menos está reportando la detención de lo que se encontró en la carretera. Es decir, ¿qué significaría para cerrar, Luis Carlos? Exacto, Luis Alberto. Pues resulta que es detenido en la carretera, y en las características que mencionamos, un vehículo muy sospechoso, no lleva escolta, no lleva nada, pero pues eso permite que una autoridad diversa a la estatal o a las municipales intervenga, detienen a este sujeto, y al consultar en Plataforma México resulta que se trataba de uno de los llamados jefes de plaza. ¿Qué es esto de los jefes de plaza? Porque luego se magnifica. Pues es el líder, a veces hasta en una colonia, en un sector, en un parque se les llama jefe de plaza, y puede ser a veces hasta un viene-viene. En el caso de este hombre se trata de un hombre muy violento, al que no se estaba buscando, digamos, de haber ocurrido esto, habrían dado con su madriguera, se hubiera detenido a más personas, se hubieran asegurado armas de fuego. Sin embargo, fue una acción fortuita, como las que en ocasiones pueden hacer en las vías federales, sobre todo autoridades de este nivel. Y pues si quisieran ir en contra del grupo de los Salazar, pues podrían directamente buscar a todos los personajes que son mencionados, ¿no? Como los Gagiola, que como Martín, como
otro de los conocidos como José Manuel Gagiola el Guarache. En fin, hay varios personajes que están en el mismo rango, en el mismo nivel, divididos en los sectores de la ciudad de Hermosillo y desplazados en los distintos municipios donde se está generando violencia, sobre todo a la zona del desierto, en ese enfrentamiento con la gente de Caborca y con los de los Chapitos. Te agradezco mucho y estamos en contacto para seguir analizando ese y otros temas, estimado. Gracias, buenos días. A la orden, Luis Alberto.